Muy bien, vamos a empezar esta conferencia con una palabra del dialecto esquimal inuit, con la que ellos están describiendo el cambio climático. La palabra significa extraño y se pronuncia Ujianaktuk. Básicamente, los esquimales en el Polo Norte están usando la palabra que ya usan para extraño para describir su encrucijada con el cambio climático en este momento. Entonces, como nos dice la periodista de ciencias Heidi Cullen, si la ciencia del clima nos ha enseñado algo, es que si las advertencias para cuidar nuestro clima son desatendidas, dentro de unos 20 años, el clima no solo va a ser un extraño, sino que va a ser nuestro enemigo. Muy bien. Mi nombre es Juan Camilo Jaramillo, soy biólogo marino de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Cartagena y en Bogotá. Tengo una maestría en Asuntos y Política del Mar homologada en Colombia de la Universidad de Miami, homologada en Colombia como una maestría en Ciencias del Mar. También soy geógrafo entusiasta y soy apóstata. Muy bien. Pero sobre todo soy tragediante. Entonces, el estilo de conferencias que dicto y al cual la he llamado tragediante es además estilo libre. Eso quiere decir que uso un lenguaje coloquial para que todo sea mucho más fácil de entender. ¿Y de dónde saqué la palabra tragediante? Pues bien, básicamente la palabra tragediante salió de una regla de tres. Comedia es a tragedia, lo que comediante es a la X. Entonces vamos a despejar X. Despejar X va entonces tragedia por comediante dividido comedia. Y cancelamos las comedias y pues obviamente queda tragediante. Muy bien. Muy bien. Entonces, el estilo, como les digo, yo lo he llamado tragediante porque estoy hablando de tragedias y es en general un contenido para adultos y pues por el lenguaje coloquial, básicamente. Muy bien. Obviamente todas las opiniones expresadas a continuación son exclusivas mías y no necesariamente reflejan las opiniones de los colegios en los cuales estamos dando las conferencias o con FAO. Muy bien, entonces voy a empezar con una analogía de la película The Matrix, en la cual Morfeo le ofrecía a Neo distintas pastillas de dos colores distintos, una pastilla roja y una pastilla azul. Si él decidía tomar la pastilla roja, básicamente iba a continuar en su mundo, su trabajo, su vida normal, como él la había concebido hasta ese momento, pero si se tomaba la pastilla roja, pues iba a descubrir el mundo de la Matrix. Entonces, eso es lo que yo les estoy ofreciendo, que es la realidad, ¿no? Les estoy ofreciendo que se tomen hoy la pastilla roja y se anclen en la realidad, no en lo que queremos que el mundo sea, sino en lo que el mundo es en este momento. Esta conferencia se llama Apocalypse, que es un juego de palabras. Básicamente la monté originalmente por el hecho de ser biólogo marino y llevo varios años desarrollándola. Espero que les guste. Muy bien. Entonces, voy a ponerlos en contexto. Este señor, Charles David Killing, quien murió en el año 2005, fue un científico climático que fue la primera persona que se inquietó por las mediciones del CO2 en la atmósfera. Desde la década de los 50, él detectó un incremento inusual en el CO2 en la atmósfera e hizo las primeras mediciones. Obviamente rápidamente encontró un patrón, la tendencia marcada que se estaba observando en los primeros años que midió el CO2 en la atmósfera, encontró que estaba subiendo, que estaba aumentando.
Y la relación entre el CO2 o la correlación entre el CO2 y el aumento de la temperatura había sido ya estudiado desde hace unos 200 años por varios científicos ingleses, o sea que ya sabíamos mucho antes de que Keeling estuviera midiendo el CO2 que el aumento del CO2 en la atmósfera se traduce en calentamiento de la misma. Y pues en esta época, en el año 58, se predijeron las primeras alarmas o se prendieron las primeras alarmas en la comunidad científica ante un posible aumento rápido de la temperatura en el planeta. Esto desafortunadamente tardó la humanidad mucho, tardó para caer en cuenta del problema y desde que se descubrió el problema ha habido un esfuerzo por una parte de la población, especialmente políticos y economistas, que desconocen los datos que se han tomado por los últimos 50 años. Pero estos datos son irrefutables. La correlación entre el aumento del CO2 y la actividad humana es muy clara y es muy clara también la correlación con el calentamiento global. Sin embargo, hay muchos negacionistas entre el público en general, principalmente porque hay intereses de por medio, principalmente intereses del petróleo, de la energía. Entonces, los negacionistas han hecho mucho ruido en los últimos 20 años y han, digamos, demorado el esfuerzo colectivo general que debe hacer la humanidad para superar esta crisis. Ahora mismo estamos en una crisis que nadie se esperaba. Los científicos llevaban advirtiendo cerca de 100 años acerca de este problema en particular, de una pandemia peligrosa que se podría diseminar rápidamente en el mundo, y pues el mundo no estaba preparado, no hicieron caso de la ciencia o no se hizo caso a la ciencia y ahora estamos sufriendo esas consecuencias. Pues bien, esta tragedia, porque es la única manera de llamarlo, esta crisis en particular, ha sido negada por mucho tiempo y los escépticos han estado haciendo bulla, como les digo, por mucho tiempo, tratando de decir que esto no debe estar pasando. Hace no mucho tiempo se trajo a un negacionista famoso que se llama Salomon Cronenberg a dar unas conferencias en Explora. No creo que la ciudad hubiera estado, o los que, digamos, contrataron a este señor, no creo que ellos hubieran estado conscientes de que él es uno de los principales negacionistas de clima, y como tal, pues se le celebró mucho en Medellín, se escribieron artículos sobre él, que el clima no podía ser un pretexto para todos nuestros problemas, pero la verdad es que el clima es nuestro mayor problema en este momento. Es que en algunas partes dicen Cronenberg desafía la teoría del cambio climático como si un científico pudiera simple y llanamente hacer eso, pero es el consenso de la ciencia. Toda la ciencia, el 99% de los científicos del clima están de acuerdo en que el cambio climático es causado por los humanos y que lleva pasando hace tiempo, no hay manera de desafiar esto. Los datos son irrefutables, como les dije al principio. Salomon Cronenberg, después, obviamente, nos enteramos que es uno de los principales negacionistas y está patrocinado, trabaja en una universidad holandesa que se llama TU Delft, que está dedicada a la extracción de petróleo y carbón, y él es comúnmente patrocinado por las petroleras. O sea que la palabra de un solo científico comparada con la de miles y miles de científicos que están de acuerdo en que el clima es un problema, no puede ser excusa para decir, no, un científico dijo que eso no era verdad, entonces no es verdad. La verdad es que sí es verdad. Y en Colombia se ha tardado mucho para... Muy bien, la verdad es que... uh-huh, uh-huh, uh-huh. Bien, entonces podríamos decir que el mundo en general está quedado en este tema. Eh,
Apenas en 2008, en un periódico local, se pudo establecer que, o por lo menos aceptaron en este periódico local que el cambio climático estaba siendo padecido por nuestro país. Lo cual es un poco tarde, teniendo en cuenta de que desde que 1958 se estaban ya haciendo estas mediciones, y en general la gente no lo toma muy en serio y los titulares de los periódicos que se ven en general son de este corte. Reducir calentamiento global ayudaría a disminuir la obesidad en el mundo. Como que pues no entiendo muy bien esto, pero pues obviamente si uno se pone a analizar, obviamente si mucha gente se muere de hambre, pues eso es perder peso y la obesidad va a disminuir. No es sensato en este momento de crisis, cuando la crisis está tan desarrollada, decir que no está pasando. Negarlo no la va a parar, así que pues bueno, entonces, ¿cuál es la realidad? La realidad es que la atmósfera y por consiguiente el mar se están calentando. El CO2 en la atmósfera ha aumentado bastante, y eso ha hecho que la temperatura aumente en la atmósfera. Parte de ese CO2 se ha absorbido en el mar, causando problemas en el mar que ya vamos a ver, y la temperatura del océano por consiguiente también ha aumentado. Entonces la realidad es que el CO2 ha aumentado y la temperatura tanto de la atmósfera como del mar han aumentado. Muy bien. Entonces, el estado actual de la situación puede monitorearse muy fácil en varias páginas de internet. Esta, por ejemplo, que se llama Global Climate Change de la NASA, es un lugar donde se puede con mucha facilidad encontrar los datos reales. Por ejemplo, la cantidad de hielo en el Ártico, la temperatura, el CO2, etcétera, etcétera. Entonces vamos a mirar los signos vitales, 5 signos vitales del planeta. Uno es la cobertura. Pues empecemos con el CO2. Entonces, el dióxido de carbono, esta gráfica está mostrando el aumento y disminución del dióxido de carbono en los últimos 400.000 años. Y como puede verse, nunca el CO2 había pasado de 300 partes por millón. Sin embargo, un poco más arriba del año 1950, la humanidad sobrepasó 350, y lo que sucedió en los últimos 12.000 años, ahora ese aumento del CO2 pasó en solamente unas pocas décadas, tal vez 100 años, no mucho. Entonces, esta parte de la gráfica es la que es muy preocupante. Si fuéramos justos, tendríamos que decir que la temperatura, perdón, el CO2 debió haber empezado a bajar en este momento para seguir con el ciclo, digamos, de los últimos 400.000 años, pero algo pasó aquí, la industrialización humana, que hizo que el CO2 continuara aumentando. Se puede ver en todas las gráficas. Esto es una medición que se está haciendo, como les digo, desde hace mucho tiempo, desde el año 1958, y ya se sabe con certeza que el dióxido de carbono es hoy más alto en la atmósfera que en cualquier momento en los últimos 2.1 millones de años. Vuelve y juega, ya se está reconociendo por lo menos localmente, en los medios locales, que el CO2 está llegando a niveles que no se habían alcanzado en millones de años, aunque esto realmente no significa mucho para nadie. Entonces, pues eso es lo que vamos a tratar de descifrar hoy. Hoy por hoy el CO2 está en 415 partes por millón, lo cual es cerca del 40% de más que el CO2 que había en la era preindustrial. Muy bien, entonces, ¿qué ha pasado con la temperatura global? Pues desde el año 1880 ha aumentado sin pausa, y sigue aumentando, o sea que la temperatura global es una consecuencia directa del aumento del CO2, y esta ha estado aumentando. Pasa algo con el hielo, por ejemplo, que está en la Tierra, por ejemplo, los glaciares que hay en el Nevado del Ruiz, en Antártida, en Groenlandia, son glaciares, agua
congelada que está no flotando en el mar, sino sobre la tierra, y cuando estos glaciares se derriten, pues exportan esa agua al océano, y en el océano, pues lo único que ha hecho es aumentar en los últimos 100 años. Entonces, la cantidad de hielo en la Antártida ha disminuido, y lo mismo ha pasado en Groenlandia. Aumento y disminución se refieren a invierno y verano en cada uno de los dos hemisferios. ¿Sí? Okay. Muy bien. Entonces, tanto en la Antártida como en Groenlandia, la temperatura ha aumentado, y eso ha hecho que la masa glaciar se haya derretido, y eso hace que el nivel del mar esté aumentando. El nivel está aumentando, como les muestro, desde 1870 hasta 1990 había aumentado más o menos unos 20 centímetros. Sin embargo, de 1990 al 2019 o 2020, en el que estamos ahora, ha aumentado otros 11 centímetros, lo cual quiere decir que en solamente 100 y pico de añitos ha aumentado 30 centímetros el nivel del mar. Y eso es muy evidente en muchísimos lugares del mundo. Por ejemplo, esto es en San Bernardo del Viento. Un señor construyó en la playa. Seguramente cuando construyó esta casa hace unos 20 o 30 años, él no previó que el mar se iba a meter a su casa, pero obviamente ya no tiene casa, el mar aumentó y se le llevó su casita. Lo mismo pasa, por ejemplo, en lugares como en Turbo. Esto es en Turbo, donde desesperadamente la ciudad está intentando que el mar no se lleve el pueblo, usando espolones y mil otras cosas que son bastante complicadas, porque nada realmente detiene el aumento del nivel del mar, ¿cierto? Unos palitos y unas rocas aquí no van a parar el problema del aumento del nivel del mar. Entonces, pues es algo que hay que tener muy en cuenta. Ahora, esto se puede averiguar, hay muchas páginas de internet donde están los datos reales en tiempo real de cómo ha aumentado la temperatura, de cómo ha aumentado el nivel del mar, y de cómo por ejemplo en Colombia, en la región de Arboletes y Turbo, está aumentando a más o menos unos 5 milímetros por año, o sea, medio centímetro por año, que no parece mucho, pero con el tiempo esos 5 milímetros en 10 años son 5 centímetros, y 5 centímetros es un aumento muy, muy, muy radical del nivel del mar, que puede simple y llanamente tumbar las casas de la playa, ¿cierto? Entonces, muy bien. Igual ha pasado con la cantidad de hielo sobre la Antártida, perdón, sobre el mar Ártico, no hielo que esté sobre la Tierra, sino flotando en el mar, que cuando se derrite no aumenta el nivel. Sin embargo, este ha ido disminuyendo, y la importancia que tiene esto es que cuando el sol ilumina el hielo, parte de esa luz, la mayoría de esa luz rebota, pero cuando el hielo se empieza a derretir, ya esa luz no rebota, y al no rebotar se absorbe por la superficie oscura del mar. El hielo es una superficie reflectante, muy eficiente reflejando, pero si se quita el hielo, pues esa misma luz se absorbe en la superficie del océano, lo cual contribuye con el calentamiento. Entonces, en los últimos 30 y pico de años, la cantidad de hielo que se ha derretido es más o menos esta comparación que se está haciendo acá. O sea, básicamente hemos perdido en solamente unos 40 años muchísimo más de la mitad del hielo que flota sobre el agua en invierno en el Ártico. Muy bien, entonces estos son, pues digamos, los signos vitales, pero eso es muy difícil de entender, especialmente para personas que no están acostumbradas a la física o a la química. Entonces encontré una gráfica que puede explicar fácilmente cómo ha aumentado el calor, el calentamiento global. Pues esto es en el siglo XIX, en el siglo XVIII, en 1900, como pueden ver, ha empezado a disminuir el tamaño de los vestidos de baño de las mujeres. Muy bien, entonces, la realidad, como les digo, es esta. Entonces aquí les voy a mostrar una animación de cómo el CO2 ha aumentado significativamente entre el año 2000 y el año 2009. Este aumento significativo del CO2 puede verse específicamente o más claramente
en los polos, en el polo norte y en el polo sur, y eso hace que la temperatura haya aumentado también un poco más bruscamente en el polo norte y en el polo sur. Vamos a ver la correspondiente gráfica del aumento de la temperatura y como pueden ver va a haber una correlación. Esto es desde el año 1890, o sea, hace mucho, mucho tiempo. Y como pueden ver, la temperatura aumenta, disminuye, obviamente esto es temperatura global más cálida y esta es un poco menos cálida, pero a partir de más o menos el año 60, la temperatura empezó a aumentar sin pausa y ha venido en esta misma tendencia por los últimos 50 y pico de años. Yo tengo 57 años, yo nací en el año 63 y desde el año 63 la temperatura ha aumentado muy, muy poderosamente en ese tiempo. Entonces, ya en 2012, como pueden ver, en el Ártico el aumento de la temperatura es cerca de 2 grados. En Colombia estamos más o menos en 1 grado y eso explica muchas de las cosas que están pasando últimamente en el planeta. Muy bien, entonces, ¿quién tiene la culpa? Bueno, entonces hay que echarle la culpa a alguien, ¿no? Y pues lo más sensato es echarnos la culpa a todos. Todos somos culpables. En el mundo hay en este momento 7.600 millones de personas. La población ha aumentado dramáticamente en los últimos 100 años, hasta desde hace 7.000, 8.000 o 10.000 años que se inventó la agricultura, la humanidad casi no creció. Sin embargo, después de la revolución industrial en el año 1800 algo, el aumento de la población ha sido muy dramático y es esto exactamente lo que la demanda de energía, el consumo de energía y las consecuentes emisiones, lo que ha hecho que la temperatura del planeta aumente sin pausa. Y esto pasa tanto en el mundo rico como en el mundo pobre, en el mundo desarrollado como en el mundo subdesarrollado, perdón. Entonces vuelve y juega, voy a poner todo en contexto de mi propia vida. Esto es el año 2010, yo nací en el año 63 y la población solamente ha aumentado desde que yo nací. O sea, cuando yo nací habían 3.200 millones de personas, ahora hay 7.600 millones de personas. Cuando mi padre nació en el año 36, por ejemplo, habían solamente unas 2.200 millones de personas, o sea que entre que mi padre nació y yo nací unos 25 años después, la población aumentó igual que lo que aumentó en los últimos 100.000 años, ¿ok? O sea, 1.000 millones de personas en solo 25 años, y esas 1.000 millones de personas le tomó a la humanidad cerca de 100.000 años llegar a ese primer 1.000 millones de personas. Sin embargo, entre mi padre y yo, unos 20 y pico de años, se aumentó 1.000 millones de personas, ¿ok? Y mi abuelo, que nació en el año, en el año 1910, para él la población aumentó en su vida. Él murió hace unos años, no hace mucho, tenía casi 100 años cuando murió, y para él la población aumentó desde 1.500 millones de personas hasta 7.500 millones de personas, o sea, 6.000 millones de personas en solamente la vida de mi abuelo. Eso es muy inusual, no es natural, y por eso es que estamos en la encrucijada en la que estamos. Entonces, ahí está mi abuelo, este soy yo y acá está mi padre. Muy bien. Entonces, volvamos a esto. ¿Quién tiene la culpa? Pues lo obvio es que todos tenemos la culpa, pero hay unos que tienen más culpas que otros. Entonces, el 100% de la población mundial son más o menos 7.600, 7.700 millones de personas, pero no todos tienen, no todas las regiones del mundo tienen la misma incidencia en el aumento de esas emisiones. Entonces, América Latina, África, por ejemplo, solamente contribuyen con el 4% de las emisiones, por eso los puse pequeñitos, mientras que Estados Unidos, la China, Rusia y la India producen unas cantidades mayores. Sin embargo, esto no es
tan fácil de entender si no lo comparamos con la cantidad de gente que vive en cada continente. Por ejemplo, en Estados Unidos viven 490 millones de personas, no en Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos y México. En Norteamérica viven casi 500 millones de personas y ellos son responsables por el 28% de las emisiones del mundo. En la China, hasta hace pocos años, hasta 2011, estaban contribuyendo con el 15% de las emisiones, ellos son 1.500 millones de personas. Pero, por ejemplo, en Arabia Saudita solo son 60 millones de personas y contribuyen el 6%, que es más alto que las 1.000 millones de personas que viven en África. O sea, todas las personas que viven en África contribuyen solamente el 4% al aumento de la temperatura. Pero 60 millones de personas que viven en la península arábiga contribuyen más que todos los africanos. O sea, ¿qué quiere decir? Que estas personas ponen más petróleo, más emisiones en la atmósfera que todos los africanos juntos. Entonces, en el año 2000, más o menos 2015, los papeles cambiaron. Norteamérica bajó sus emisiones del 28% a un 19% mundiales, mientras que la China ahora ocupa el primer lugar en el mundo. Ellos están en este momento poniendo 22% de las emisiones en este momento. Entonces, eso quiere decir que entre más energía consumen las personas, más ponen emisiones en la atmósfera. El estilo de vida de los norteamericanos y de los europeos es muy energético y per cápita ellos ponen más CO2 que los chinos, pero en todo, generalizando, los chinos son los que más contribuyen a las emisiones del mundo. Muy bien, entonces voy a hacer una pequeña reflexión inicial. Es una analogía que he hecho de una cucaracha en un bus que va para Abejorral. La historia es como sigue. Este es un bus que va para Abejorral, sí o qué, y yo estoy representando con este humo que estoy mostrando aquí el cambio climático. Ese bus va para Abejorral, va bajando por una loma, tiene los frenos calientes, ese es, digamos, el cambio climático, y ahora vamos a ver cuál es la reacción general de la población mundial, que son los ocupantes del bus. Entonces, adentro del bus, ¿quiénes van? Todo el mundo, las señoras, el curita, los soldaditos, el mensajero, el chofer y el ayudante. Y arriba, o sea, esas son las masas generales, todo el mundo, ¿sí o no? Arriba, en una posición muy privilegiada, están los científicos que pueden estar incómodos, si llueve, se mojan o lo que fuera, pero en este lugar se puede ver muy bien todo lo que está pasando y son los científicos los que ya notaron que aquí hay un problema con los frenos del bus y le están empezando a advertir al busero, pero el busero no oye porque tiene la música muy duro. Esto lo que quiere decir es una equivalencia como a que los políticos y los economistas están muy ocupados en preservar sus puestos y en mejorar la economía y no están oyendo las advertencias de los científicos que les están diciendo hay pilas que se están quemando los frenos. Entonces, como les estaba explicando, el cambio climático son las llantas calientes. La gente, nosotros somos los que estamos dentro del bus, los gobernantes serían equivalentes al chofer y al ayudante, y los científicos son los que están ahí arriba con una vista privilegiada. Entonces, en un momento dado de este racimo de plátanos, sale una cucaracha, se mete al bus y la gente adentro empieza a gritar por la cucaracha, desesperados, las señoras gritando, la cucaracha va para todos los lados. Los científicos creen que es que la humanidad está ya atendiendo los gritos que ellos están emitiendo sobre lo que está pasando con el cambio climático, pero se da cuenta rápidamente que lo que está pasando es una distracción causada por una cucaracha. ¿Qué es la distracción en este momento para nosotros? Pagar las cuentas del colegio y de la luz y el agua, me echaron del trabajo, mi esposa me dejó, en fin, las cosas mundanas, se me perdió la billetera, en fin, entonces es muy extraño que la humanidad en un bus sin frenos se esté despelotando por una carretera y las personas estén preocupadas porque se me perdió la billetera.
Eso es más o menos lo que está pasando con el cambio climático. Las personas están muy preocupadas con las cosas mundanas, pero no están poniendo atención a la crisis inmensa que tenemos encima, que se llama cambio climático. Entonces, pues la cucaracha es la distracción, son los problemas de la cotidianidad, de la vida moderna. Claro, también están los escépticos como el doctor Cronenberg, que dice que, nada, que no, que a los carros se les van los frenos todo el tiempo y que eso no es ningún problema, ¿cierto? Sin embargo, pues eso es como cuando le dicen a uno que viene un perro emberracado a morderlo a uno y uno sale corriendo y una señora le dice, no corra, que es peor. A mí me da mucha pena, pero si un perro me está persiguiendo y me puedo subir a un árbol, yo lo trato de hacer. No me voy a quedar quietecito, que es lo que están proponiendo los escépticos, que no está pasando nada y que entonces sigamos común y corriente. Muy bien, entonces la pregunta es, ¿qué irá a pasar con nuestro pobre planeta? Muy bien. Muy bien, entonces, a pesar de que hay muchos problemas en nuestro mundo ambientales, esta conferencia solamente se va a enfocar en 6 problemas del océano. Y la razón por la que quiero enfocarme en el océano no solo es porque soy biólogo marino, sino porque es el océano, es el que está llevando la peor parte en el cambio climático. El 93% del contenido calórico en exceso del cambio climático está siendo absorbido por los océanos. Entonces, los problemas de los que vamos a hablar son el deshielo estacional del Ártico y Groenlandia, los depósitos de metano, que es un problema gravísimo, la acidificación de los océanos, las zonas muertas, los enjambres de medusas y las grandes manchas de basura. Las grandes manchas de basura en el Pacífico y en el Atlántico no son causadas, digamos, por el cambio climático como tal, son problemas que causamos los humanos y es muy grave en los océanos estas manchas de basura y por eso lo vamos a tocar. Entonces, empecemos brevemente, voy a explicar cada uno de ellos para comprender de qué se trata los efectos del cambio climático en los océanos. Muy bien, entonces el primero es el deshielo estacional del Ártico y Groenlandia. ¿Qué es lo que está pasando? La masa glaciar de Groenlandia está disminuyendo, toda esa agua se está exportando al océano y eso está haciendo que el nivel del mar aumente. Entonces, desde el año 79 se ha notado una disminución muy clara en las cantidades de hielo que se acumula sobre Groenlandia, sobre esta isla. Esa agua está siendo exportada a los océanos, como les digo, y contribuye grandemente al aumento del nivel del mar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Básicamente el sol está calentando, obviamente, más de lo normal, o el sol calienta lo mismo, el CO2 es el que está reteniendo ese calor y eso es lo que está haciendo que se formen estos ríos gigantes en Groenlandia que van hacia el mar y aumentan el nivel del océano. Entonces, puede verse además que entre el año 79 y el año 2012 la cantidad de hielo sobre el océano, este es Groenlandia, este es hielo sobre la Tierra, este es hielo sobre el océano, este hielo que está permanentemente en el Polo Norte, sobre el mar, cada año en verano ha ido disminuyendo y esto ha causado que los rayos que se deberían reflejar en ese hielo y rebotar hacia el espacio, disminuyendo, digamos, el problema del calentamiento, ahora está siendo reemplazado por superficies oscuras que absorben más calor y obviamente entonces empeoran el problema del calentamiento. Entonces, eso tiene una consecuencia gravísima y es que el agua calientica, el sol calienta el agua en el trópico y hace que ésta empiece a migrar hacia los polos y en los polos al enfriarse se vuelve más densa y se hunde y se regresa a los trópicos por el fondo del mar causando una circulación global que se llama la circulación termohalina o la banda transportadora global que es importantísima como mecanismo de fina, el mecanismo de relojería fina del clima. De esto depende todo, los vientos, la humedad, el alimento, los nutrientes que se mueven en el mar, etcétera, etcétera. Esto circula por todo el océano y lo que se está notando en este momento es que debido al calentamiento global, esta banda transportadora global se está empezando a detener, lo cual causaría un
problema gravísimo en los océanos, que se llaman los océanos estancados. Es como, digamos, apagar el filtro de una piscina. Si uno vuelve a los 2 meses, ve la piscina verde y, digamos, podrida y oliendo maluco. Entonces eso mismo podría pasar en el mundo debido al efecto del calentamiento global y el deshielo estacional en el Ártico y en Groenlandia. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Se puede acelerar el calentamiento global, habrían escapes de metano más frecuentes y posiblemente catastróficos para la atmósfera, habría una interrupción de la banda transportadora global causando lo que les digo, una especie de mar podrido. Esto causaría además una pequeña edad de hielo corta en el hemisferio norte porque el transporte de calor hacia el norte no es el mismo y al estancarse los mares se envenenaría la atmósfera con ácido sulfídrico, que es, digamos, ese olor malo que causa la descomposición de los océanos o de las aguas estancadas, ¿no? Muy bien. Como les digo, sería como quitarle el filtro a una piscina y pues obviamente el agua se descompone. Muy bien. El otro problema gravísimo son los depósitos de metano. El metano es una sustancia, es un compuesto que es producto de la descomposición de los organismos vivos cuando estos se mueren. Es un gas muy poderoso de invernadero y se ha estado acumulando en el fondo de los océanos y en el permafrost en Siberia por varios millones de años. Lo que está pasando ahora es que se está evaporando ese metano a la atmósfera y está empeorando el problema del cambio climático. El metano se acumula en unos compuestos que se llaman caltratos de metano, que a altas presiones y bajas temperaturas están, digamos, secuestrados allá abajo en el fondo del mar o en el permafrost, y con el aumento del cambio, con el aumento de la temperatura, pues este metano se ha ido exportando, y lo que pasa es que el metano es además inflamable. Estos son unos lagos en Siberia donde el metano se está acumulando por debajo y las personas van allá y simplemente juegan con candela, literalmente. Esto lo que demuestra básicamente es que el metano acumulado por millones de años en el océano y en el permafrost, ahora liberándose a la atmósfera, está empeorando muchísimo el problema del cambio climático. Y digamos que la gran tragedia en este caso es que preciso donde están aumentando las temperaturas con mayor fuerza es el lugar donde hay la mayor cantidad de metano acumulado. O sea, es como al caído caer, es un problema gravísimo. Entonces, pues ya se han observado mediciones de plumas, a eso se le llaman plumas, básicamente son fuentes de burbujas de metano que están desde el fondo del mar ascendiendo a la atmósfera, a la superficie del mar y por consiguiente a la atmósfera, y eso puede causar problemas relativamente peligrosos. Entonces las consecuencias de esto serían la aceleración exponencial del calentamiento global, eventos de inflamación de metano en la atmósfera, que es un problema muy, pero muy grave, incendios catastróficos en todo el planeta causados por, digamos, la inflamación del metano en exceso en la atmósfera, y clima desenfrenado. El clima desenfrenado o runaway climate es lo que los científicos, o lo que coloquialmente se podría llamar es como prender un volador sin palo. Uno realmente no sabe para dónde va a agarrar ese volador. Entonces ese es el problema. Este es el ejemplo del clima desenfrenado. Eso es una granizada que no son raras en el mundo, pero en este lugar, en el medio oeste americano, en el año 2010 cayó esta granizada. Como pueden ver, pues es una granizada ya peligrosa. Si uno está afuera, uno lo puede matar un granizo de este tamaño, ¿okay? Como el tamaño de la mano, de una pelota de béisbol, ¿cierto? Entonces, esto está ocurriendo con más frecuencia, causa muchos daños en Estados Unidos cada que sucede, porque pues todos los carros quedan destrozados, se muere el ganado, porque
los golpea, esas piedras de hielo los golpean, los animales tienen muchos problemas y la gente, hay heridas muy frecuentes en estos eventos de clima desenfrenado. Muy bien, hablemos ahora del tercer problema, que es la acidificación. Durante los últimos 150 años el mundo ha puesto, por cuestiones de industrialización, ha puesto cantidades grandísimas de carbono en la atmósfera que al combinarse con el oxígeno de la misma forma CO2. Y el CO2 es el que está atrapando el calor del sol y guardándolo en la Tierra. El efecto de invernadero se llama eso. Entonces, el problema es que ese CO2 se absorbe y el agua más el CO2 que se absorbió forma un compuesto que se llama ácido carbónico. Y el ácido carbónico no es ni 5 de bueno para los animales y los organismos marinos que dependen del carbonato de calcio para formar sus conchas. Por ejemplo, acá está burbujeando CO2 en agua de mar y estamos viendo en el medidor de pH que inmediatamente se empieza a burbujear, el pH baja. Y al bajar lo que causa es que causa que los animales que tienen conchas calcáreas muy sensibles a la acidez simplemente se disuelvan. Entonces caracoles, corales y otro mundo de animales distintos terminan muriendo porque no tienen las condiciones adecuadas de acidez y de pH en el mar, y eso pues ha causado, digamos, que muchísimas especies se extingan, y al extinguirse pues causa un problema en la cadena alimenticia. Si los animalitos chiquitos empiezan a morir, pues los animalitos más grandes no tienen que comer, entonces se derrumba la cadena alimenticia marina. Entonces se puede obviamente interrumpir la cadena alimenticia humana. 1.200 millones de personas viven del mar directamente en el mundo. También se podría acelerar el calentamiento global debido a que hay menos absorción de CO2 por parte del océano, debido a que ya está saturado con CO2. Y pues obviamente si mientras haya hambre, lo más seguro es que hayan como consecuencia guerras y conflictos humanos. Entonces, estas, digamos, son algas marinas microscópicas que son consumidas por otros animalitos planctónicos chiquititos que se llaman copépodos y otras especies, y estos copépodos a su vez son consumidos por pececitos que a su vez son consumidos por peces más grandes, ¿cierto? Que son los que finalmente terminamos comiendo los humanos, ¿ok? Muy bien, entonces el problema con esto es que ese pescado que les acabo de mostrar ahí es un atún azul. No, se están extinguiendo por muchas razones, entre ellas porque la cadena alimenticia está colapsando, pero además porque valen mucho, entonces los pescadores los están sacando, los japoneses en particular. Por ejemplo, este pescadito en el mercado de Tokio llegó a costar $50,000 hace unos 20 años, pero ahora estos mismos peces, un solo pescadito, uno de un atún azul en vía de extinción, puede costar hasta 100 o $200,000. Estamos hablando de 200 o 300 millones de pesos, más de eso, mucho más que un carro fino. Entonces, pues obviamente con los precios en estas escalas, son recursos muy valiosos, o la gente los percibe como muy valiosos económicamente, entonces los estamos extinguiendo. Muy bien. Vamos a pasar al problema número 4. El problema número 4 son las zonas muertas. Las zonas muertas son causadas por la sobrenutrición de los océanos, causada por la escorrentía agrícola. Entonces, en todo el mundo se están utilizando nutrientes para poder cultivar comida para tanta gente. Estamos hablando de nitrógeno, fósforo, que finalmente terminan cayendo en los ríos, y estos van al mar, y en el mar esa sobrealimentación o sobrenutrición, fósforo y nitrógeno, que llegan al océano, pues causan que las algas marinas se reproduzcan más de lo que deberían, y esto hace que el oxígeno se agote en la
parte superior e incluso inferior del océano. Vamos a verlo acá con un poco más de detalle. En circunstancias normales el sol ilumina las algas se dividen, producen oxígeno por fotosíntesis y todo está súper bien. Pero cuando hay sobrenutrición, cuando hay más comida de la necesaria, lo que hacen es que las algas se reproducen muchísimo, muchísimo, muchísimo más porque tienen más comida, entonces se mueren mucho más porque las algas no duran sino unas pocas horas de vida, ese es su, digamos, el ciclo de vida de una alga en particular son pocas horas, entonces se mueren y al morirse se van al fondo y en el fondo las bacterias descomponedoras descomponen esa vida y agotan el oxígeno y al agotar el oxígeno matan todo el resto de las otras cosas que hay. Los peces necesitan oxígeno, los organismos marinos necesitan oxígeno para respirar, el agua necesita tener oxígeno. Entonces a eso se le han llamado las zonas muertas y son muy comunes en todo el mundo. En el mar Báltico, por ejemplo, acá se puede ver esta sobrenutrición de algas. Entonces lo que pasa, por ejemplo, en el mar Báltico en el verano es que los pescadores van a pescar y no encuentran nada, absolutamente nada. Y eso no pasa solamente allá, está pasando también en la China e incluso en lugares como Colombia, el río Magdalena, por ejemplo, tiene su propia zona muerta y en todo el mundo, en todas las zonas costeras del mundo hay zonas muertas, lo cual está causando que las pesquerías en general disminuyan y se acaben la comida, ¿no?, en el mar. Entonces, las consecuencias son el colapso de las principales pesquerías del mundo, la disrupción de la cadena alimenticia humana y hambre y guerras como consecuencia de eso, ¿no? Que es muy triste. Esto, por ejemplo, es una ocurrencia muy común acá en Cartagena, en la Ciénaga de la Virgen, donde el oxígeno se agota por la sobrenutrición del agua, se eutrofica la Ciénaga de la Virgen y entonces terminan muriéndose todos los pescados y pues obviamente la gente también porque no tienen pescados que comer. Muy bien, el quinto problema que vamos a tratar son los enjambres de medusa, que es causa de lo anterior. Cuando hay mucha sobrenutrición en el océano por culpa de la agricultura terrestre humana, las algas se reproducen con mayor frecuencia, entonces como las medusas comen algas, pues las medusas también se reproducen más y ahora se están apoderando literalmente de los océanos. Entonces, una cosa son las aguamalas que se conocen que son más o menos unos animalitos de este tamaño, no son muy grandes, son urticantes, pican, pero pues no son mucho problema. Pero si las medusas de las que estamos hablando son de este tamaño, como la medusa Nomura, pues el problema se empieza a complicar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En Japón, en particular, y en otros países del sudeste asiático, los pescadores están encontrando que ya no encuentran peces, sino solo medusas, las cuales no se comen. Son urticantes, pican, son venenosas. Entonces, pues, estas pesquerías han colapsado y eso tiene a muchas personas en problemas. Entonces, ahora, otra de las características increíbles de la reproducción de las medusas es que están causando problemas en las plantas nucleares, porque al reproducirse tanto, están taponando las entradas de refrigeración de agua de las plantas nucleares y ahora se necesitan equipos específicos, especiales todos los días removiendo esas medusas de los ductos de enfriamiento de las plantas nucleares para que éstas puedan seguir funcionando. Si las medusas taparan los ductos totalmente taparan los ductos de enfriamiento de las plantas nucleares, pues entonces podríamos tener problemas muy serios, como el que ocurrió en Fukushima hace unos años, que un tsunami interrumpió ese flujo de agua refrigerante en la planta nuclear y terminó explotando y causando un problema pues gravísimo. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las consecuencias de los enjambres de medusa? Primero, el colapso de las principales pesquerías del mundo, lo mismo que anteriormente les dije. Disrupción de la cadena alimenticia humana y hambre y guerras como consecuencias. Digamos, copiar y pegar de lo anterior.
Son problemas muy graves. Muy bien, finalmente vamos a hablar entonces de un problema gravísimo, el problema de la basura, que es muy prevalente y muy grave en este momento. Este es el río Citarum, uno de los ríos más contaminados del mundo. La mayor contaminación es plástico que todos botamos a la caneca y que finalmente termina de una u otra manera en el mar. Y está causando gravísimos, gravísimos problemas, pues, en donde caen esos plásticos, ¿no? Entonces, les voy a mostrar, voy a hacer un pequeño paréntesis, les voy a mostrar unas fotos que tomé en dos playas en el curso de una semana en dos océanos distintos, en el Océano Atlántico en Colombia y una semana después en el Pacífico, en el Océano Pacífico en Panamá. Eso fue en la misma semana. Y lo que me sorprendió es que encontré exactamente el mismo problema en ambos lados. Entonces, Océano Atlántico, Océano Pacífico, y lo que vi, un día estaba simple y llanamente un 31 de diciembre, por la mañana tempranito, me fui a caminar por la playa y llevaba mi cámara y encontré este zapatico con unas conchitas pegadas, lo que significa que había estado en el agua por muchos, muchos, muchos meses, tal vez años. Por eso se formaron estas cosas. Entonces, después volteé a caminar por la playa y lo que vi fue terrible. Ya hay una conferencia específica sobre basura que hay montada en internet. Entonces no voy a detenerme mucho en este caso. El problema es que encontré principalmente frascos de pesticida. Categoría toxicológica extremadamente tóxico. Esto estaba flotando en el agua al lado donde nos estábamos bañando. O sea, eso no es ni 5 de chévere. Es un problema. Entonces, pues mis perritos lo primero que hice fue, hey, sálganse del agua porque es terrible tener que bañarse con veneno, ¿cierto? O bañarse al lado de donde está flotando cosas con veneno. Esto es en Moñitos en el Atlántico colombiano. Pero ese no es el principal problema. El principal problema es que el plástico no se degrada, sino que se fotodegrada. Y al fotodegradarse se parte en pequeñitas partículas que cada vez se vuelven más pequeñitas y terminan contaminando mucho más el agua, ¿cierto? Entonces, a la semana siguiente me fui a Panamá y encontré exactamente el mismo problema. El mismo frasco de Gramoxone en una zona ganadera en Panamá. Lo mismo, los ganaderos de aquí que tiran la basura al mar, pues allá hacen igual. Entonces, pues encontré el mismo problema. Pequeñitas partículas de plástico por todas partes, además, y grandes también. Y además, en playas hermosas, extensiones de basura gigantes por todas partes. Eran los manglares donde estábamos trabajando y pues en la playa esto era lo que se veía. El pueblo más cercano quedaba más o menos unos 100 kilómetros de acá. Sin embargo, toda esta basura, humana obviamente, ha sido exportada por el mar mismo. Eso enreda tortugas, mata ballenas, delfines, tiburones, peces, pájaros. Es un problema gravísimo en todo el mundo. En todo el mundo. Y también las pequeñitas partículas que se están, digamos, proliferando de una manera escandalosa. Entonces, a los varios años volví a ver qué era lo que estaba pasando, sobre todo en Moñitos, y las cosas pues iguales, toda la playa llena de basura. Estas son playas donde no hay servicio de recolección de basura, obviamente. Entonces, pues se acumula la basura y tenemos esos problemas. Otra de las cosas que traté de hacer en esos experimentos que estaba haciendo fue tomar muestrecitas de la arena misma, y lo que encontré fue que con un microscopio que tengo pude tomar estas fotos de pedacitos de plástico ya confundidos con la arena misma. O sea, la arena ya está compuesta por plástico como tal, ¿cierto? Lo cual es gravísimo porque eso está siendo ingerido por los animales marinos, y nosotros ingerimos los animales marinos, de manera que nosotros somos los que terminamos ingiriendo pequeñas particulitas de plástico. De hecho, se sabe que más o menos hay entre unos 10 y 20 miligramos de plástico que cada uno de nosotros está ya sea respirando o consumiendo todos los días. Es un mundo de plástico en este momento, y es una tragedia que nadie está realmente muy
avispado acerca de ella, pero ahí está y nos está enfermando a todos. Muy bien. Entonces, este problema pues es muy grande. Por ejemplo, la mancha, hay 11 de estas manchas en todo el mundo, pero la principal, la más grande, se llama la Gran Mancha de Basura del Pacífico. Es más o menos de 3 veces el tamaño de España, o más o menos como del tamaño de Colombia, de grande esta mancha de basura, lo cual pues obviamente está causando problemas gigantes en el océano. Cuando yo estaba en la universidad, nosotros tirábamos unas pequeñas redecitas con la cual colectábamos animales marinos, plancton pequeñito, y los medíamos, los contábamos, los identificábamos, y en aquella época yo nunca recuerdo haber, hace unos 30 años, haber visto ni siquiera una sola partícula de plástico. Sin embargo, ahora los arrastres de plástico que se hacen en el mar, todos contienen una cantidad muy significativa de pequeñas particulitas de plástico que, como les digo, nos están envenenando y están afectando la fauna marina. Por ejemplo, esta manillita que alguien tiró al agua, cuando esta tortuguita estaba pequeñita, se atrancó y nunca se pudo desatrancar de eso y le tocó crecer alrededor de la manillita. Una cosa terrible. Lo mismo con los anillos de las cosas de cerveza, las bolsas de plástico que se comen las tortugas, en fin, es un problema muy serio. Ahora, uno de los problemas más serios es el de los pájaros que están pescando, digamos en este caso una candela tocay, creyendo que era una sardinita, y la mamá de este pajarito, de este polluelo, fue y lo alimentó con ese plástico. Entonces, pues obviamente se murió de inanición. Todo eso, eso está causando la extinción de esta especie en particular. Como pueden ver, hay muchas cosas involucradas ahí y como eso causa pues una tristeza infinita ver animales que se mueren de hambre porque comen plástico pensando que es nutrición para ellos. Los animales no estaban acostumbrados a estas cosas. Entonces, pues esos pájaros, los albatros, están a punto ya de extinguirse. ¿Y cuáles son las consecuencias? Bueno, esto es en una playa en Moñitos, precisamente. Acá hay un pequeño videito. Esto pasa en todas las playas del mundo. Yo este día en particular lo único que hice fue documentar lo que había en esa playa. Los voy a dejar un segundito con eso. Muy bien. Entonces las consecuencias de las grandes manchas de basura, pues vuelve y juega, colapso de las principales pesquerías del mundo, disrupción de la cadena alimenticia humana y efectos desconocidos todavía por la ciencia, porque esto nunca había pasado en el planeta. ¿Ok? La fotodegradación es ahora 100 veces peor que en 1999, o sea, el sol está cada vez partiendo más esas pequeñitas partículas de plástico que se están incluyendo en la dieta alimenticia marina y por consiguiente en la dieta alimenticia nuestra. Entonces, el futuro, pues el futuro está más incierto que nunca. Los países pobres pagarán el 80% de los daños por el cambio climático, dice este titular en el periódico, pero yo lo reescribiría diciendo inicialmente los países pobres pagarán el 80% de los daños por el cambio climático, después todos en el planeta pagaremos por eso. Entonces, las emisiones de carbón han aumentado más allá de las proyecciones. Atención,
las emisiones de carbón han aumentado más allá de las predicciones que se hicieron en los últimos años. O sea que no me pregunto yo, ¿eso es pesimismo o realismo? Más allá de las predicciones. O sea, pensamos que si iban a aumentar una cantidad y realmente aumentaron mucho. Es como como las muertes en esta crisis. Ah, no, no van a haber sino tantas muertes, pero ya vamos por 300.000 muertes en todo el mundo. Eso es mucho. Muy bien, entonces, pues, además hay otros problemas, por ejemplo, como los costarricenses que pescan ilegalmente tiburones y les arrancan las aletas para vendérselas a los chinos, o los noruegos que matan a las focas a palazos para no dañarles la piel, porque después con esa piel peludita de las focas bebés hacen abrigos de piel para que las mujeres se vean bonitas por allá. O sea, esto es un problemón, un problema muy grave. Entonces, pues, por ejemplo, en este caso, los delfines en Japón los consumen, se los comen. Entonces, eso es una cacería de delfines. Como pueden ver, el mar está rojo completamente por esa caída. Lo que ellos hacen es arrumar a los pobres delfincitos en la playa y después con como pueden ver, y después con unos cuchillos gigantes van y los asesinan a todos. Y cuando uno les pregunta a los japoneses por qué hacen eso, ellos dicen, ah, pero eso es parte de nuestra cultura. Es como la gente que quiere alabar a mi Diosito con una hoja de una palma de cera que está en vía de extinción. ¿Cómo le explica a uno esto? Ah, no, 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 a mí me gusta es con esta hoja en el Domingo de Ramos. Ok, no, no, hay que cambiar la mente en este momento. No se puede estar pegado de tradiciones religiosas, culturales que están destruyendo el medio ambiente. ¿Ok? Entonces, pues, no es pesimismo, es realismo. Realismo. Ok, muy bien. Entonces, ¿cuál es la definición de pesimista? Pues la definición de pesimista es un optimista muy bien informado. No es que yo sea pesimista por naturaleza, es que estoy muy bien informado y llevo 30 o 35 o 40 años investigando este tema en particular y no veo sino cosas malas, no hay absolutamente nada bueno pasando en términos ambientales en el mundo, pues entonces eso es lo que es. Entonces me puse a buscar en internet, esto es lo ¿qué es optimismo? Eso es optimismo. Ok, ¿qué va a hacer esa águila con esa cosita? Optimismo es esto, ¿ok? ¿Qué hace uno después de que se lo come el tiburón? ¿Todavía está optimista? No, señor. Hay que ser realista. Me comí este tiburón, me llevó el que me trajo, punto. Hay que ser realista, ¿ok? Lo mismo, se incendió el cerro El Quitasol. Entonces con una regadera voy a ir a apagarlo. No, no se puede, no se puede. Eso es optimismo. Y el optimismo es tremendamente difícil de manejar porque las personas con mucho optimismo terminan por descartar los problemas y no se encargan de ellos. Entonces no es la mejor actitud ante una crisis. Es muy bueno cuando uno va a ir a presentar un examen y estoy muy optimista de que voy a ganar el examen, pero estoy optimista de que todos los problemas ambientales de la Tierra se van a arreglar. No es una actitud saludable. Es al contrario, es insalubre porque no nos permite, ¿ok? No nos permite abordar los problemas como se necesitan abordar, ¿ok? Muy bien. Porque como todo va a estar mejor, pues ¿para qué voy a hacer nada? ¿Ok? Entonces es un problema. Entonces, estas arrugas que tengo, pues de ver todos estos problemas son muy parecidas a las de mi compadre Charles Darwin. La diferencia, bueno, yo quiero ser como Charles Darwin cuando crezca. La diferencia es que pues espero tener más pelo que él. Muy bien, entonces desde muy niño yo estaba preocupado por todos estos problemas y en los años 80 me compré un libro, cuando vivía en Estados Unidos me compré un librito que se llama 50 cosas simples que tú puedes hacer para salvar la Tierra. Entonces, pues había que poner un ladrillo en la taza del sanitario para que, no en la taza, sino en el tanque, para disminuir la cantidad de agua, tener una ducha ahorradora, apagar las luces cada que uno se iba de un cuarto, reciclar, no imprimir, etc. Todo esto lo he estado haciendo por años y años y años, por 20 o 30, 40 años. Sin embargo, ningún indicador ambiental ha mejorado. Entonces, se pregunta uno, ¿para qué estoy haciendo las cosas?
Y claro, entonces ahí es cuando la decencia es la que entra a jugar un papel. Yo, por más que piense que ya el mundo está jodido y la basura nos tragó, yo mismo no boto un papel o un plástico al agua o a la calle. ¿Okay? Es una cuestión de decencia, ¿sí o no? Entonces, todos esos chulitos ya los chulié, ya hice todo lo que pude, lo sigo haciendo. Pero ahora me divierto con estas bobadas. Una estación de gasolina ecológica usa el sol como fuente de energía. ¿Por qué? Porque pusieron dos paneles solares para prender las neveras de atrás, que ni siquiera creo que les alcance para prender una nevera, eso es para prender unos focos. Pero ellos se ufanan de que son ecológicos y que están usando el sol como fuente de energía, pero venden gasolina, ¿ok? Entonces esto pues no es lo mejor. Entonces, ¿cuál es la última pregunta? La última pregunta es, ya no estoy leyendo estos libros, ahora mis libros se refieren más al proceso de cómo puede colapsar una sociedad, que es exactamente lo que está pasando en este momento en el mundo. Pasa tan lento que la gente no lo logra percibir, pero por ejemplo con esta pandemia nos pudimos dar cuenta que simplemente un virus pequeñito, invisible, puede poner a aguantar hambre a miles y miles y miles, a millones de personas, o puede destruir la economía de un país inclusive tan grande como la China o como la de Estados Unidos. O sea, es un problema. Entonces, como conclusión, les voy a mostrar una gráfica del aumento del CO2 por los últimos años, y en el año 2008 hubo una pequeña disminución por la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos. Entonces las emisiones disminuyeron. Es algo muy similar a lo que va a pasar ahora con las emisiones en este momento de la pandemia. Van a disminuir, pero eso no quiere decir que el problema se arregló. Al contrario, una vez terminó la recesión en 2008, la curva de emisiones se empinó. O sea que hubo más emisiones todavía de las que debería haber. Entonces, mi conclusión es una frase que decía mi abuelo con mucha frecuencia, es: cuando el indio va de culos, no hay barranco que lo ataje, ¿ok? Entonces, mi pregunta es, ¿vamos a terminar en un barranco, en la chiva de Abejorral? Muy bien. Entonces, eso es todo por hoy. Les agradezco mucho su atención y ojalá que se pongan las pilas de aquí en adelante.